Ya, entonces los elementos de la circunferencia tenemos el radio y el centro, ¿no es cierto? Al demostrar en las clases anteriores, nosotros llegamos a la conclusión que la ecuación de la circunferencia era x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado, ¿no es cierto? Esta era una circunferencia cuyo centro se encontraba en el origen, ¿no es cierto? Y ahora, si yo ponía un ejemplo, como por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25, mis conclusiones eran las siguientes. Yo defino la circunferencia con centro y radio. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? Ya. Si la x no está acompañado de ningún numerito y la y tampoco está acompañado de ningún numerito, las coordenadas del centro son 0, 0. ¿Y qué es el radio? El radio no es 25, ¿de acuerdo? El radio es la raíz cuadrada de lo que se encuentra a la derecha. La raíz cuadrada de lo que se encuentra a la derecha. La raíz cuadrada de 25 sería 5. Mira, y está definida la circunferencia. Esos son los dos elementos de la circunferencia. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado, ya, a ver, pongamos una que no esté en el origen, ¿ya? Entonces pongamos x al cuadrado menos 2, a ver, x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 17. ¿De acuerdo? Es igual a 17. Decíamos que de igual manera esta circunferencia también tiene dos elementos, que es el centro y el radio. Pero en este caso, como la circunferencia, mira, ¿cómo me doy cuenta que ya su centro no es en el origen? Cuando la x y la y están acompañados por unos numeritos. Por ejemplo, en este caso de la x está acompañado por el 2, por el menos 2, pero siempre le cambias de signo. Primero es la x y luego la y. De igual manera, y más 1 dice, pero tú le tienes que cambiar de signo. Y por eso tendrías esa forma, ¿de acuerdo? Tenías que el centro es 2, punto y coma, menos 1. Y pues el radio sería la raíz cuadrada de 17. Y eso era todo, ¿no es cierto? Esa era la manera en la cual tú debías calcular todos los parámetros de la circunferencia. Esta también es una circunferencia, como les digo. ¿Y cómo me doy cuenta que es circunferencia? Ya conversamos bastante. Y cuando los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales y tienen el mismo signo, es una circunferencia, mira. En este caso, los coeficientes de los términos cuadráticos, son 1 y en cada uno de ellos tienen el mismo signo, por lo tanto es una circunferencia. Esa es mi conclusión, ¿de acuerdo? Es una circunferencia. Ahora, yo podría encontrar los elementos de una circunferencia haciendo algunas cosas, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una ecuación general. ¿Por qué le llamo ecuación general? Le llamo ecuación general, sea de elipses, de hipérbolas, de rectas, cuando yo tengo la ecuación igualada a cero. Si yo tengo igualada a cero, significa que es una ecuación general. Esa es ecuación general, cuando yo tengo igualada a cero. Ahora mira, vamos con algo interesante. Yo te había dicho que cuando tenías esta de acá arriba, que se llama ecuación canónica de la circunferencia, mira, esta también es una circunferencia. Mira, para sacar el centro, lo único que hacías es cambiar el signo a la X y cambiar el signo a la Y. Y pare de contar. Y el radio solamente era la raíz cuadrada del numerito de la derecha. Eso era todo, ¿no es cierto? En cambio acá, lo que tengo que hacer para calcular cuáles son las coordenadas del centro, entonces mira, te concentras en el coeficiente de la X. ¿Ya? El coeficiente de la X es el 4 en este caso, ¿no es cierto? Pero tienes que sacar la mitad de ese coeficiente de la X y le cambias de signo, sería menos 2. De igual manera acá, el coeficiente en Y es menos 6, pero le cambias de signo y le sacas la mitad, sería 3.000. Esas son las coordenadas del centro de esa circunferencia. Mira si existe una diferencia con lo de arriba, claro que sí, porque al de arriba solamente le cambiabas de signo y pare de contar. En cambio, cuando a ti te dan la ecuación general, tú tienes que sacar la mitad y cambiarle de signo. Mira, ahí estaría encontrado las ecuaciones del centro de esa circunferencia. Ahora, yo también te había mencionado que ya eso en cuanto al centro. Y ahora, ¿cómo calculo el radio? Mira, para calcular el radio les había mencionado dos métodos, pero el más interesante que a mí me parecía era la parte de completar los cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, para completar los cuadrados, yo les decía que sumaba. Igual les enseñé también en la parábola, ¿no es cierto? Con la cantidad de b cuadrado sobre 4, ¿no? Esto se llamaba completar el trinomio.
¿Y para qué me servía? Me servía completar el trinomio. Para que en lugar de tener 2x o 2y, yo tenga solo una x y solo una y. Por eso el paso para pasar de una ecuación general, que es esta, a una ecuación canónica que tiene esta forma, era por medio del método de completar los cuadrados. ¿En qué consistía ese método? Consistía en agrupar las x, que en este caso sería x al cuadrado más 4x, ya está agrupada las x, y por acá voy a agrupar las y cuadrado menos 6y, y el numerito que está así solito, pues pasa al otro lado con signo contrario, no, menos 12. Ahora, si yo me fijo, tengo que completar dos trinomios. El uno es el de la x y el otro es el de la y. Para completar este de la x que yo tengo aquí, tengo que sumar la cantidad de b cuadrado sobre 4. No te olvides que un trinomio tiene esta forma, ax al cuadrado más bx más c. Es decir, el coeficiente del término el coeficiente de la x sin elevar al cuadrado, solamente elevado a la 1, el coeficiente de la x, ese es el famoso b, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, si yo aplico b cuadrado sobre 4, cuando estoy diciendo b cuadrado sería 4 al cuadrado, que sería 16. Dividido para 4 me queda 4. Es decir, que en este trinomio de aquí de la x tengo que sumarle 4, pero para que no se afecte al otro lado, también tengo que sumarle 4. Miren. En el otro lado también, porque no tengo que alterar la ecuación. Si yo estoy sumando 4 a la izquierda, también tengo que sumar 4 a la derecha. Ah, pero me falta completar el trinomio de las y. También con b cuadrado sobre 4. Pero en este caso es menos 6 al cuadrado. Y menos 6 al cuadrado es 36 dividido para 4, 9. A este lado, a este trinomio que le estoy sumando 9, pero para que no se altere, sumo 9 también al otro lado. Mira lo que estoy logrando. Ahora, ¿qué fue lo que logré sumándole 4 a este trinomio de la x? Ya. Lo que logré es convertirle en un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, mira, tú solamente tienes que sacar la raíz del primer término, que es x, la raíz del tercer término, que sería 2 del 4, y poner el signo del de la mitad, que sería más, y esto le elevas al cuadrado. ¿Por qué, profe, funciona eso? A ver, si no me crees, x más 2 elevado al cuadrado. A ver, probemos si me da lo mismo que está acá arriba. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 4x. Más el segundo al cuadrado, 4. Mira, ¿sí ves que es lo mismo? Entonces, eso es lo que logras completando el cuadrado. Logras hacer un trinomio cuadrado perfecto. De igual manera, con este de acá, sacas la raíz cuadrada del primer elemento, que sería y. Sacas la raíz cuadrada del último elemento, que sería 3. Llevas el signo del de la mitad, que sería menos, y le elevas al cuadrado. Mira, si te das cuenta que se va pareciendo ya esa circunferencia a la ecuación canónica, mira. Entonces, fijémonos en lo siguiente. 4 más 9, que me quedaría 13. 13 menos 12, que te queda 1. Entonces, mira, ya tengo algunas características de esa circunferencia. Primero, que de aquí ya se me convirtió en lo que yo ya conocía antes. Entonces, yo aquí puedo decir cuáles son las coordenadas del centro. Mira. Las coordenadas del centro le cambio a la X el signo, ¿no es cierto? Y acá también le cambio a la Y el signo. Mira, es exactamente el mismo centro que te enseñé a calcular en antes. Mira, aquí sacando la mitad de este número de aquí, la mitad de este número de acá y cambiándole de signo. Pero acá, como ya tienes la ecuación canónica, ya no tienes que sacar la mitad, solamente le cambias de signo. Y pues el radio sería la raíz cuadrada de lo de la derecha, que sería la raíz cuadrada de 1, que es 1. El radio sería 1. Y mira cómo hemos calculado eso. Ahora tú me dirás, profe, para calcular el radio necesito hacer esta ecuación de aquí. No, solamente si te pide desde la ecuación general a la ecuación canónica, que sería la de acá abajo, ahí te tocaría hacer eso. ¿Hay ejercicios de eso? No tantos. ¿Cómo son más los ejercicios? A ver, hagamos cómo son más los ejercicios de la prueba. No te piden que pases, como te digo, de la ecuación general que está aquí a la ecuación canónica. No necesitas eso. Lo único que necesitas conocer es lo siguiente, chicos. Vean. Una vez que usted agrupa esto y pone menos 12x, ya agrupa la y con la x con la x y la y con la y cuadrado menos 14y, y pasa este número con menos 60, lo único que le va a interesar, si le pregunta el radio,
como le pregunta el radio, lo único que le tiene que interesar es la parte derecha. Eso es lo que habíamos dicho. Lo único que me interesa es la parte derecha. Entonces, como yo completo aquí con b cuadrado sobre 4, yo diría que es 12 al cuadrado dividido para 4, ¿no es cierto? Eso sería 144 dividido para 4. Incluso aquí, una pequeña cosita cuando ustedes hacen 12 al cuadrado dividido para 4. Entonces, si no se acuerdan, esto es 12 por 12. Entonces, aquí tranquilamente usted puede hacer esto. La mitad 2, la mitad 6, la mitad 1, la mitad 6, y 6 por 6 le da 36, si usted no se acuerda cómo sumar eso. Ahora, yo sé que tengo que sumar a la izquierda y a la derecha, pero a mí lo único que me interesa es a la derecha. 36, ya no hago nada al otro lado, porque solamente me pregunta el radio. Pues. Aquí igual, b cuadrado sobre 4. ¿Qué sería? 14 al cuadrado. ¿Qué es eso? 14 por 14. Dividido para 4. La mitad 2, la mitad 7. La mitad 1, la mitad 7. 7 por 7, 49. Yo sé que debo sumar 49 aquí, pero obviamente también acá. Y esta partecita de acá es la que me interesa para calcular el radio. Nada más. Eso es lo que me interesa para calcular el radio. Entonces, ¿cuánto nos da ahí la resta? B 36 sería 25. Ya. Pero este es el radio, muchachos. Ese no es el radio. Ese es el radio al cuadrado. Para sacar el radio tengo que sacar la raíz cuadrada de ese numerito, que sería 5. Y con eso acaban. Y ya está. Profe, pero imagínese que me hubiese pedido las coordenadas del centro. Ya, pero ya te enseñé a calcular las coordenadas del centro cuando a ti te daban una ecuación general. Sacabas la mitad del coeficiente en X, que era 6, y sacabas la mitad del coeficiente en Y, que sería 7, cambiado de signo, mira. Ya tienes los dos elementos, el centro y el radio. ¿Necesitas hacer más? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que te interesa? La cantidad de b cuadrado sobre 4 de la x y la cantidad de b cuadrado de la y, le pasas acá y le sumas y ves qué numerito te queda. Y de ese numerito que te queda, sacas la raíz. Así de fácil. Y ya está. Todos los casos posibles para una circunferencia. Hemos hecho un resumen, ¿de acuerdo? Parábola. Parábola. Ya. Una parábola, pues tenías 4 posibilidades, ¿no? De una parábola. Que sea una carita feliz, que sea una carita triste, que se abra para la izquierda, perdón, para la derecha y que se abra para la izquierda. Esas eran las condiciones que nosotros teníamos para una parábola. Entonces, pues la ecuación de una parábola, dependiendo de cómo sea, yo puedo tener de esta forma. Y cuadrado es igual a 16x. O puedo tener x al cuadrado es igual a 20y. Listo. Una parábola, ¿cómo lo reconozco una parábola? Porque tiene solamente una de las variables, o la x o la y elevado al cuadrado. Si tengo una de las variables, o la x o la y elevado al cuadrado, esa es una parábola, sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, me fijo en el número, en la letrita que está a la derecha, que en este caso es la x. Ahora ya no depende del número más grande, más pequeño, sino la letrita que está sin elevar al cuadrado. Eso es a lo que me refiero. La letra que está sin elevar al cuadrado te dice cómo es la parábola. En este caso es horizontal. Ya. Y el numerito que está aquí, si es positivo, aparte de horizontal, te dice que se abre para la derecha. Y como ni la X ni la Y están acompañados de un número que se está sumando o restando, su vértice, porque aquí ya tenemos los elementos de la parábola que ya son más, ¿de acuerdo? Sería vértice, hablábamos de lado recto, de directriz y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería algo así, mira. Esa sería la forma de esa parábola, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más decíamos? A ver, es horizontal, se abre para la derecha, cambia la X, por esa misma razón, así como habíamos dicho, cambia la X y además la directriz también tiene que ir con X. Eso era lo que decíamos. ¿Necesitábamos dibujar? Pues no. Solamente que tomes en cuenta que cuando tú tienes esto, porque a veces les van a decir, dada la ecuación, ¿cuál es su gráfico? Entonces, para que ustedes tomen en cuenta que esa sería la ecuación de una parábola con vértice en el origen. No te olvides, si la X ni la Y no está acompañado de ningún numerito, la parábola pasa por el vértice o por el origen. Su vértice pasa por el origen. ¿De acuerdo? Y en este caso, como está la X, se abre para la derecha. Se abre para la derecha. ¿Por qué? Porque este numerito que está aquí, el 16, ese es positivo. ¿De acuerdo?
solamente esos pequeños detalles para el dibujo. Ahora, ¿cómo calculo los parámetros? Para calcular los parámetros, como les había dicho, no era necesario dibujar. Ahora, en las parábolas, yo parto siempre desde el vértice. Ese es mi eje principal, o esa es mi concentración, es del vértice. Miren, como la parábola no tiene ni X ni Y acompañado de ningún numerito, el vértice es 0, 0. Listo. ¿Qué más? Ahora sí, a partir de esto yo calculo todo lo demás. Todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice? A ver, dice que como es horizontal, se abre a la derecha y cambia la X. Ya. Si cambia la X, entonces la coordenada en Y va a ser 0 también, pues, porque aquí dice clarito que cambia solamente la X. Entonces la Y se mantiene, digo, la Y se mantiene intacta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo saco esta coordenada del foco? Para calcular esa coordenada del foco había un parámetro que se llamaba P. Entonces este parámetro P se saca dividiendo este numerito para 4. El 16 dividido para 4 y te queda 4. Ahora sí, a mi vértice, en esta coordenada X le sumas el 4. 0 más 4 y eso te da 4. Y esas son las coordenadas del foco. ¿Por qué? Porque el foco se encuentra a una distancia P del vértice, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, mira, algo similar a lo que aprendimos en las otras figuras, mira. A tu vértice le sumas 4. Mira, estamos haciendo un repaso chévere. Ahora, la directriz. La directriz. ¿Qué te dice la directriz? Te dice que la directriz, esta directriz tiene que X, dice, es decir, que esa es con letrita X. Cuando hablamos de directriz, nosotros no estamos hablando de un punto, sino de una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho que sea horizontal me dice que esa tiene que ir con la letrita X. Entonces sería X es igual a ¿cuánto? Si para el foco le pusiste 4, porque es una distancia positiva, porque aquí le está sumando al 0 que está aquí y le está sumando 4. En cambio, para la directriz, a este 0 le tienes que restar 4 vueltas. Entonces, la X sería igual a ¿cuánto? A menos 4. Pero así yo no puedo dejar la directriz. La directriz, pues cojo este menos 4 y le paso con más y le queda igualito a 0. Esta es la famosa ecuación de la directriz. Mira, y he calculado casi todos los elementos. El último elemento que me falta de la parábola es el lado recto. El lado recto es el numerito que está aquí, pero siempre en valor absoluto. ¿A qué me refiero con eso? Porque si estuviera, imagínate, en un ejercicio y cuadrado es igual a menos 16x, entonces el lado recto va a ser valor absoluto de menos 16, que es 16, porque el lado recto siempre es positivo. De hecho, hicimos un ejercicio tipo prueba también en medio interesante, ¿no es cierto? Pero los volveremos a hacer muchos. En este caso, el valor del lado recto sería 16. O también, si de repente ustedes tienen por ahí alguna duda, es valor absoluto de 4p. Comprueben, miren, 4. ¿Y la p cuánto me salió? 4. Entonces, para que comprueben 4 por 4, 16. Miren, si se dan cuenta, ese es el lado recto. Mira, así de facilito hemos calculado todos los parámetros de esta parábola, ¿no es cierto? Luego vamos a hacer una parábola que no esté en el origen. Y mira, ya hemos repasado circunferencia, parábola. Y pues el elipse está fresquito, ¿no es cierto? Eso es lo más fresquito que tenemos porque acabamos de ver en las dos clases anteriores, ¿no? Está fresquito, ¿de acuerdo? Vamos con este problema. A ver, tipo de parábola, a ver, mira la letrita que está sin elevarse al cuadrado, la Y. Por lo tanto, mi conclusión, vertical. ¿Qué significa que sea vertical? Ya, que más que nada es esto, que cambia la Y, ¿no es cierto? Eso es lo que cambia la Y. Y tu directriz también tiene que ser la letrita Y. Ya, eso, mira, esta partecita de acá te da mucha información, que es vertical, que cambia la Y que la directriz es Y. Y también este numerito, como es positivo, incluso te dice que se abre para arriba, ¿no? Que es una carita sonriente, algo así. Y que, ¿por qué le dibujé desde aquí? Su vértice parte desde el origen porque la X ni la Y no están acompañados de ningún numerito. Entonces, mira, puedes concluir algunas cosas con esa simpleza, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es mi centro de atención? Nuevamente mi vértice. 0, 0. Ya, ese es mi centro de atención. Ahora, el hecho que me diga a mí que cambia la Y dice. Entonces, si yo quiero poner aquí mi foco,
Como me dice que cambia la y, mi coordenada en x sería 0 también, pues porque solamente cambia la y. El hecho de que sea vertical me dice que lo que cambia es la y. Ahora, para calcular ese foco, yo necesito la P. Pero la P la obtengo de aquí. Dividir este numerito para 4. Y me quedaría ¿cuánto? 5. A esto que cambia, porque aquí te dice que cambia la y, tienes que sumarle 0 más 5, ¿cuánto es? 5. Ya están las coordenadas del foco, así de facilito. Y finalmente, bueno, no finalmente. Y ahorita la directriz. ¿Qué me dice la directriz? ¿Qué letra debe tener? La y. Debe tener una letra y. Ya, si al foco le sumaste 5, ¿no es cierto? Al vértice le sumaste 5 para el foco. A la directriz se le resta y por eso es que y es igual a menos 5. Pero si yo quiero dar la ecuación, yo tengo que esto de aquí igualar a 0. Entonces este menos 5 pasa con más y te queda así. Mira, esta sería la ecuación de la directriz. Y finalmente el lado recto, ya sabes que es este numerito que está aquí, el valor absoluto de ese numerito, que sería en este caso 20. O si quieres comprueba y sería el valor absoluto de 4 veces P. 4 por 5 te da 20. Mira, ahí está, comprobado, 100%. ¿Listo? Último ejercicio, que va a ser el ejercicio de la parábola. El ejercicio de la parábola cuyo centro no se encuentra en el origen, ¿de acuerdo? Entonces pongamos y menos 1 al cuadrado es igual, pongamos aquí negativo ya para que se den cuenta. X más 1, ahí, no tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora sí, como yo ya me doy cuenta, mi parábola, mi y mi x ya están acompañados de un numerito, mira, si te das cuenta. Entonces, por lo tanto, la lógica para ver si es horizontal o vertical es la misma. Tienes que fijarte en el numerito o en la variable que está sin elevar a nada. En este caso sería la x. Entonces, mi conclusión es que es horizontal. Mi conclusión es que es horizontal, que lo que cambia es la x y que mi directriz tiene x. Mira, lo mismo, ¿no? Horizontal, lo que cambia es la x y mi directriz está en x. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Ahora, mira, fíjate, vamos a calcular primero cuál es lo más importante en una parábola para de ahí yo partir, es el vértice. Entonces, quiero que me digan en el chat cuáles son las coordenadas del vértice. A ver, para ver si están pilas. Estamos 17. ¿Cuáles son las coordenadas de ese vértice? Ya, muy bien, muy bien. No se olviden que yo lo que tengo que hacer, al igual que en cualquier figura de estas de geometría analítica, elipse, hipérbola, lo que viene primero es la X y luego la Y. Tengo que cambiarle de signo, ¿no es cierto? En este caso, cambio de signo a la X y es menos 1. Cambio de signo a la Y es 1, porque siempre se pone primero la coordenada de la X y luego la coordenada de la Y. Este es mi centro de atención, porque a partir del vértice yo empiezo a construir lo demás. Ahora, ¿qué es lo que voy a sacar? El foco. Ah, pero mírate, antes de estar pensando mucho, mira lo que te dice de esta parábola, que lo que cambia es la X, dice, ¿no es cierto? Cambia la X, me dice. Entonces la coordenada del foco también aquí va a ser 1, porque te dice que solo cambia la X. Para el foco solo cambia la X, entonces la coordenada del vértice y el foco en Y es la misma, porque solamente cambia X. Ahora, para localizarle a ese foquito, yo lo que necesito es sacar P. Pero P es dividir esto para 4. Y al dividir esto para 4 me queda menos 4. Ya. Signo y todo, menos 4. Así le ubico al foco, con el signo que te salga. Entonces, como solamente cambia la X, a este numerito, a este menos 1 que tú tienes aquí, le tienes que sumar este de aquí, pues. Sería menos 1, menos 4. Ah, ¿cuánto te da eso? Menos 5. Siempre es con el numerito que cambia, mira, porque aquí te dice que cambia la X. A la P que acabas de sacar con el signo que te salga, menos 1, menos 4, menos 5. Mira, ya está el foco. Chévere ese foco. Y ahora la directriz, ¿qué te dice la directriz? La directriz va con la letra X, dice. La directriz va con la letra X. Ah, si en este caso utilizaste el signo menos,
el que te salió básicamente. El signo que te salga es para el foco. Y el opuesto es para la directriz. Es decir, ¿a qué me refiero con el opuesto? Al signo contrario al que te salió la P. La P te salió -4. Pero para la directriz tienes que utilizar 4 positivo, el signo opuesto. Ah, pero aquí no pones 4, pues, ojo. Sino que ese 4 que tú vas a utilizar, ¿te acuerdas que en este caso, para este numerito que tú tenías aquí, -1, -4 te dio -5? Pero acá, ese 4 sería -1 más 4 que te da 3. Entonces aquí la directriz sería 3. Pero como yo no puedo dejar así, sería x menos 3 es igual a 0. Y esta sería la ecuación de la directriz. Por lo contrario, para el lado recto, o es el valor absoluto de ese numerito que está solito, que sería el -16, que te daría 16, o si no te dan ese dato, sería valor absoluto de 4p, que sería p vale -4. Entonces, igual te da 16 positivo. Entonces, esas son las consideraciones para una parábola también, ¿de acuerdo, muchachos? Eso quería como que hacer una revisión de todo esto que ya hemos visto, sino que es importante que ustedes tengan un resumen para que vean cómo funciona. En cuanto a su ecuación general, por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación general y una parábola, yo me doy cuenta que es una parábola. Imagínate que yo tengo algo como esto y aquí 3 y así. Entonces, para la circunferencia yo me daba cuenta que tenga dos términos cuadráticos y que tengan el mismo signo. En cambio, para descubrir de una ecuación general, no te olvides que la ecuación general es cuando esté igualado a 0, para descubrir que es una parábola, yo tengo que identificar que hay solamente un elemento elevado al cuadrado, mira. Como hay solo un elemento elevado al cuadrado, es una parábola. ¿Y en cuál te concentras para darte cuenta si es horizontal o vertical? En este de aquí, mira. En este numerito. Es decir, en el coeficiente o en el exponente o en la letra que no esté elevado al cuadrado. Es decir, en la letra que esté solita, ¿de acuerdo? Sin elevarse al cuadrado. En este caso que sería la Y. En este caso sería vertical, mira, lo que puedo concluir de esto, que es vertical. Igual por acá, si yo tuviese una parábola, algo así, ¿no? Si yo tengo y cuadrado, tengo 3y más 8, más 8x, por ejemplo, menos 5, igual a 0. De igual manera, yo observo que esta es una parábola porque tienes un elemento elevado al cuadrado. Y para descubrir si es horizontal o vertical, pues es la letrita que no tiene cuadrado, es decir, la x. En este caso sería horizontal. Eso en cuanto a una ecuación general. Bueno, chicos, que pasen un excelente día y de mi parte era el resumen que quería darles. Espero que les haya gustado la clase, que vayan un poco ya afianzando este conocimiento de la parte de geometría analítica o lo que dice en su temario EA es aplicaciones geométricas en R2. Así está esta parte, aplicaciones geométricas en R2. Un fuerte abrazo y nos veremos la próxima clase del día de mañana.